El caso es que en el videito anterior se interrumpió el audio, o sea, más bien se interrumpió la grabación. Ya saben, falta de equipo adecuado. Bueno, todo sea por tratar de ponerles material a su alcance. Continuamos, quedamos que era todavía módulo 2 unidad, módulo 11 unidad 2. Ya la sección es la 6, si mal no recuerdo. Y ya estamos en la página 158. El tema es heavy metal y punk rock. Estaba tratando aquí de localizar la sección 6, es correcto, movimientos juveniles. El capítulo 3, movimientos culturales, sección 6, movimientos juveniles. Y bueno, ya el tema heavy metal y punk rock. En el 158 estamos a través de una historia, más o menos es cronológico, y nos trata de explicar nuestro material, cómo es que se han dado los movimientos juveniles. Toma como ejemplo el rock and roll, todas las formas que va tomando el rock and roll conforme va derivando en otros géneros, conforme se van obteniendo diferentes nombres dependiendo de la región para el mismo género. Bueno, nos dice aquí primero el grupo inglés Led Zeppelin se formó en 1968. Como ejemplos del estilo desarrollado por Led Zeppelin podemos escuchar Communication Breakdowns y Stairway to Heaven. Búsquenlos en YouTube, yo creo que los encuentran. Yo no lo pongo por razones de que si YouTube escucha, o sea, reconoce más bien que tengo un audio de alguna obra comercial, pues me puede bloquear el canal, nos puede suspender o por lo menos nos hace una advertencia. Entonces búsquenlo ustedes, escúchenlos, pongan atención, particularmente dice aquí, comienza nuestra lectura del tema. El sonido peculiarmente agudo de la guitarra de Jimmy Page del grupo Led Zeppelin orilló a algún comentarista musical a decir que parece metal pesado cayendo del cielo, es decir, heavy metal. De esa forma, esta corriente de rock se conoce como heavy metal. Posiblemente había algunos intérpretes anteriores, hubo posteriores, hubo contemporáneos, y el caso es que con Led Zeppelin es donde se acuña el género heavy metal. Nosotros en México, en mis tiempos de secundaria, de repente les preguntábamos o nos preguntaban, pues, ¿qué música te gusta? No, pues a mí me gusta el rock pesado. Y el rock pesado lo teníamos como un rock feo, y sin embargo nos decíamos el rock pesado. Realmente no sabíamos que era este heavy metal y que era el metal pesado. Continuamos con la lectura. Benditas fiestas. Continuamos con la lectura. Dice, en Estados Unidos el género fue cultivado por grupos como Black Sabbath y Deep Purple, combinando cambiando los sonidos agudos de la guitarra por sonidos distorsionados y potentes. Ya era otra guitarra, sin embargo seguía siendo el punk rock, el heavy metal, perdón, y bueno, nada más cambiaban los acordes, cambiaban los sonidos de la guitarra. Rápidamente las bandas se multiplicaron y el heavy metal se convirtió en un nuevo fenómeno de masas. ¿Fenómeno de masas qué significa? Bueno, significa que este fenómeno fue seguido por mucha gente. Se hizo, le llaman masas a los grupos grandes de gente. Sí, entonces es para que más o menos nos vaya quedando claro. Pensarán que esto explicación de repente resultará redundante, resultará ociosa. Sin embargo, insisto, la experiencia me ha dicho que hay muchos de los estudiantes de prepa abierta que requieren este tipo de explicaciones por muy obvias que parezcan. Así que a los que les sean útiles, pues qué bueno. A los que crean que estamos un poquito de ociosos,
Les comento la razón. Y bueno, el caso es de que esta vertiente de rock deja de expresarse en movimientos juveniles con carácter político para limitarse a convocar las audiencias de seguidores a conciertos masivos en estadios deportivos y grandes superficies abiertas. Nos dice que ya dejaron de manifestarse y ahora ya es la música por la música. Más adelante nos dice, en contrapunto del heavy metal, creado por músicos virtuosos, surgió el punk rock o simplemente punk en los garajes familiares. Recordemos que aquellos orígenes de cuando el rock and roll, recordemos que venía se me fue el nombre, se me fue el nombrecito de este género, de la música de negros. Finalmente también era salida de los garajes, también había salido de los garage, eran músicos que empezaron a crear pues su música, valga la redundancia, en su casa, en los patios de sus casas, en las salas, y empezaron a hacer este tipo de música de la cual derivó el rock and roll. Y ando perdido, no encuentro cómo le llamábamos a esta música. Bueno, el caso es que aquí nuestro material nos dice que fue creado por músicos virtuosos y que el punk fue creado por músicos aficionados, diría yo. Aficionados, les diría yo. Aquí dice amateur y marginal, porque más adelante nos dice el carácter amateur y marginal, entre paréntesis, en relación a los medios de comunicación musical de los intérpretes punks, determinó una forma pesimista de ver el mundo basada en la divisa de que no hay futuro. Bueno, aquí nos dice el carácter amateur y marginal, y amateur me refiero o se refiere a que no eran profesionales, sino que eran aficionados. Eran, yo entiendo profesionales como decir que se dedican a eso, que viven de eso. Y el aficionado lo entiendo como al que toca por gusto. Sin embargo, el entender general, en este caso, en el material, yo estoy tratando de interpretar, posiblemente de manera equivocada. Sin embargo, creo entender que nos está diciendo como que ser aficionados no era de calidad. ¿Esto por qué lo entiendo así? Porque nos dice que heavy metal es creado por músicos virtuosos y de forma tal que cuando nos menciona amateur y marginal, yo estoy entendiendo que se refiere a aficionados y que nos quiere incluso dar a entender cierta falta de calidad. Lo que se trata en sí es de entender que el punk fue una forma de empezar una nueva forma de empezar a expresarse, todavía con música, ya no de forma política como lo habían hecho antes del heavy metal, aunque sí un poco diferente. Acá nos menciona más adelante la banda, déjenme ver que ya me perdí, era la banda las Sex Pistols. De Sex Pistols nada más recuerdo por ahí un tema, incluso uno que hizo un dúo con Joan Jett. Y bueno, esto como comentario. Eh, Dice más adelante, hablando de este rock punk. Ok, marginal, me falta este asunto del marginal. Ya quedamos con lo de amateur, ahora bien, marginal.
Si recordamos aquel rock and roll que empezó a esconderse, empezó a hacer antes del movimiento hippie, empezó a hacerse un movimiento underground, le llamaban ellos, que no era un subterráneo. Bueno, vuelve esto a hacerse, a intentarse hacer con los punks. Vuelven a tratar de mantenerse individualistas, individualizados. Ya no les gusta esta situación de las masas. Ellos creen, sienten en cierto momento que una vez que se crean grupos de seguidores de los grupos de rock, una vez que se crean esto conjunto de personas con un gusto definido, decir, con un gusto así, heavy metal, en el ejemplo del tema que estamos tratando, sería tanto como volver ¿cómo se llama? Sería tanto como volver a crear comunidades muy bien identificadas con un género musical y entonces ya se pierde esa individualidad. Yo me imagino que estos músicos decían, bueno, esta es mi creación, esta es mi forma de hacerlo y pues no me interesa parecerme a nadie más, no me interesa ser igual a nadie más, aunque si bien es cierto, escogen un ritmo preexistente para tomarlo como base y de ahí crear sus nuevas obras. Bien, continuamos, dice, al replegarse sobre sí mismos, los punks volvían a reivindicar la individualidad como principio esencial de la existencia de las bandas. Poco a poco, el individualismo elemental dio lugar a una concepción filosófica resumida en tres ideas básicas. La primera, haz lo que quieras, pero hazlo a tu manera, y de la cual se deriva la segunda, el rechazo a todas las normas vigentes, y la tercera, el distanciamiento de la uniformidad promovida por las modas y por los medios de comunicación propios de la sociedad de consumo. Aquí volvemos al tema aquel del anti-establishment, el anti-normas, aquí donde nos dice el distanciamiento de la uniformidad promovida por las modas y los medios de comunicación propios de la sociedad de consumo, es aquí donde nos explica, esta es la forma de explicarnos por qué los punks visten de cierta manera distintiva, como ya lo hacían los hippies. Eh, Aquí vienen ciertos comentarios, cierta nuevamente tocar el tema de que si creas un género, por decir, los punks crean un género y ellos pugnan por mantenerse individuales y sin embargo, pues también quieren dar a conocer su tema, su filosofía, su idea, su ideología, terminan creando grupos. Al final, se quiera o no, se terminan creando grupos. Entonces, bien, terminan de cualquier forma vistiendo un grupo de personas de alguna manera muy específica, muy característica, que sin embargo es diferente de lo común, de lo cotidiano, es diferente de lo que hay en todos los días. Por eso dice uniformidad promovida por las modas y por los medios de comunicación propios de la sociedad de consumo. Aquí quiero poner un ejemplo, si viene un medio de comunicación, televisión, radio, anunciando unas camisas muy bonitas, muy buenas, de muy buena calidad, muchas personas las comprarán y bueno, no quiero mencionar marcas, ese es el efecto que se tiene. Cuando los medios de comunicación promueven algo, modas, igual, en la escuela vienen los chamacos, por citar un ejemplo de muchos que puede haber, traen ropa de marca y entonces los demás empiezan a querer imitarlos y empiezan a traer ropa de marca y bueno, esa es la uniformidad promovida por las modas. Los punks quieren alejarse de eso, sin embargo, al ver un punk, inmediatamente sabemos que se trata de un punk, valga la redundancia, les insisto nuevamente, y regularmente se juntará con otros 3 o 4 o 5 o con un grupo X de punks. Entonces, bueno,
La idea es esta en generales. Los movimientos punks tuvieron ciertas diferencias dependiendo de los países en los que se desarrollaron. En Estados Unidos y Gran Bretaña, quiero decir, los países de habla inglesa, fueron movimientos anti-establishment, es decir, rebeldes, lo interpreto yo, movimientos rebeldes, rebeldes sin causa. En Rusia fueron movimientos opuestos tanto al comunismo como al capitalismo salvaje. Recordemos esta parte de la falla en cuanto a la implementación de la perestroika. Entonces, aquí hubo un cierto problema para adaptarse al capitalismo y creo yo que esto es lo que llaman el capitalismo salvaje, que fue una liberación radical desde el comunismo hacia el capitalismo. Eh, el comunismo, como ya vimos, no funcionó muy bien en todas las situaciones y razón por la cual el pueblo en general pues se mostraba a disgusto. Por eso es que en Rusia los punks se unieron a la protesta en contra del comunismo. ¿Sí? Ahora bien, en Indonesia, aquí Indonesia es una situación muy, muy especial y lo que nos dice es que si bien practican una solidaridad anclada en el Islam recordemos que es una religión, son críticos agudos de las interpretaciones y prácticas extremas de tal religión. Y bueno, como siempre trato de buscarles los ejemplos locales. Y en México, ya lo hemos hablado, somos católicos, entonces pues es lo más entendible hablar de catolicismo, no precisamente que esté en contra o a favor, sin embargo, siendo el catolicismo la religión mayoritaria, bueno, es fácil dar un ejemplo entendible para todos. Así es que si empezamos a criticar que si los padres, que si la iglesia, que si decía yo hace rato, benditas fiestas por los petones, bueno, finalmente nos vamos a empezar a quejar de algo. Son ejemplos muy sencillos, sin embargo creo que muy entendibles para ilustrar un poco lo que trata de explicarnos el material. Entonces nos dice que en Indonesia los punks lo que hacían era reclamar contra de algunas prácticas de la religión. El rock punk trascendió la música para convertirse en un movimiento cultural diverso con un amplio espectro de expresiones políticas. Movimiento cultural diverso quiere decir distinto, diferente. Entre las más importantes de las expresiones políticas destaca una especie de anarquismo, rechazo a la autoridad. Yo lo entiendo, o quizás nos lo quiere hacer entender el material como, bueno, no precisamente el material, sino lo poco que he leído de anarquismo, como rechazo principalmente a la autoridad establecida, a la autoridad política. Ahora bien, nuevamente, entre los más importantes destaca una especie de anarquismo que, aunque dista mucho de la filosofía pregonada por Mikhail Bakunin y por Piotr Kropotkin, reivindica el antiautoritarismo a ultranza, que significa antiautoritarismo a ultranza. Anti-autoritarismo, bueno, contrario al autoritarismo, habíamos visto los sistemas de gobierno que no serán totalitarios, autoritarios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces este anti-autoritarismo se refiere a que protestan contra el autoritarismo. Y a ultranza significa de hechos pasados, lo que existía en el pasado. Entonces, sucede esto, reivindica un autoritarismo similar a lo que había antes. En el plano musical, Sex Pistols es la banda más representativa, ya lo habíamos hablado, del rock punk. La corriente denominada Straight Edge pregona la abstención del alcohol, del tabaco, las drogas, y los más radicales de esta corriente van tan lejos que evitan el consumo de carne, cafeína, así como las relaciones sexuales ocasionales.
Se supone, bueno, que son personas que cuidan mucho la salud, que respetan mucho su cuerpo, y ya lo habremos visto que sin necesidad de ser punks, existe también cierta, llamémosle religiones, ciertas religiones. Me cuesta trabajo llamarle religión porque finalmente salen del cristianismo, salen del catolicismo, si no del catolicismo, sí del cristianismo. El catolicismo creo yo que es una corriente del cristianismo. Y finalmente lo que hemos visto ahora con las iglesias que estamos viendo existentes en la actualidad, bueno, todas derivan del cristianismo hasta donde tengo conocimiento. Entonces, hay ciertas iglesias que se preocupan por el cuidado de su cuerpo, de su salud. Ya lo habíamos visto también con lo de los trasplantes. Y aquí está otra nueva forma de verlo con los representantes punks. En otro registro político encontramos las corrientes apolítica y nihilista. La primera de ellas busca evitar cualquier expresión de carácter político, mientras la segunda adopta una actitud escéptica del mundo. La actitud escéptica del mundo significa que somos personas y no somos más que eso. Nos regresa un poco a aquel ser biológico que habíamos visto en la primera parte del módulo. ¿Sí fue la primera parte del módulo? ¿O no, fue en el módulo anterior? En donde nos dice del ser biológico y entonces nos dice que no tenemos un propósito. Estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque nos tocó estar, sin que haya un propósito para tal hecho y que entonces no existe nada después de la muerte ni existió nada antes. Algo parecido a esto es la postura nihilista, un, un poco para que medio entendamos de qué nos está hablando. En el ala derecha están las corrientes conservadora y la mal autodenominada libertaria. Una y otra se caracterizan por rechazar el socialismo, por pregonar la reducción de la influencia del Estado en la vida social y por mantener la prosperidad privada de individual como principios básicos de la organización social. Sin duda la más mediática de las corrientes de derecha son los neonazis, conocidos como skinheads, quienes practican un nacionalismo militante y reivindican la superioridad de la raza blanca. Pocas veces he tenido oportunidad de ver más que en imágenes estos skinheads. Asunto de buscar un poco en internet, ver qué encontramos, ver qué hay e investigar un poquito más, solamente con la finalidad de contextualizarnos, de conocer un poco más de lo que se trata, ver un poco de las, ¿cómo se llaman? De las políticas, de las ideologías que manejan y para entender un poco mejor los conceptos de nuestro material. También podemos encontrar corrientes antirracistas, antimilitaristas, antiimperialistas. En resumen, como en el rock and roll en sus inicios, el punk dio origen a una amplia variedad de movimientos juveniles anti-establishment que han proliferado en todo el mundo. Así en Indonesia, donde el Islam es practicado por más del 80% de la población, los punk dieron de qué hablar cuando en diciembre del 2011 organizaron en la ciudad de Banda Aceh un concierto de rock con el fin de recabar fondos para auxiliar a los huérfanos de Aceh. Esta provincia fue azotada por el tsunami en diciembre de 2004 y goza de un estatuto especial de autonomía política que ha adoptado la Sharia, la ley islámica, como sistema jurídico oficial. Los ulemas, que son las autoridades religiosas, y la policía otorgaron los permisos para el concierto que atrajo a jóvenes de las islas de Sumatra y de Java. Sin embargo, la policía lo interrumpió y detuvo a 60 jóvenes, bajo pretexto de que el permiso otorgado fue violado por los organizadores. Los jóvenes fueron recluidos en una escuela durante 10 días con el fin de educarlos para cambiar su modo de pensar y dirigir su propósito en la vida social.
según declaró el jefe de la policía de Banda AC. Uno de los detenidos comentó al reportero del periódico de Jakarta Post: nuestro grupo siempre ha sido visto como la escoria de la sociedad, carente de propósito en la vida. Sin embargo, siempre hemos sido perseguidos por la policía citadina y por la policía religiosa, por lo que ellos consideran como perturbación del orden público. Nuestra comunidad no está contra la Sharia, pero pensamos que si la Sharia impone la discriminación a ciertos grupos sociales, eso significa que no es puesta en práctica de manera correcta y que es una forma de hipocresía. Nos habla también de que hubo varias reacciones de solidaridad dentro y fuera de Indonesia. Algunos activistas de los derechos humanos también formularon críticas contra las autoridades civiles y religiosas de la provincia de Aceh. La comunidad Punk internacional organizó reuniones de solidaridad en grandes ciudades como Los Ángeles, Londres y Moscú. En México también sucede lo mismo. En México el movimiento punk está casi extinto, no sobrevivió, no se permitió mucho el desarrollo de este movimiento. Se encuentra en una fase de regresión, quiere decir de reducción, cada vez más se va reduciendo. Y la razón que se tiene para esto, según se alega, es la politización del movimiento. Nos presenta un extracto de una opinión acerca de un, ¿cómo se llama? Representante de la corriente crítica del punk. Y nos dice este representante, esto es lo que nos comenta: la ignorancia de la mayoría de los punks sin cultura ni educación terminaron por dividir, arruinar y disolver la escena sólida y firme de nuestra libertad. No, y firme donde nuestra libertad era solo eso. Actualmente muchos siguen confundidos y creen que el punk se debe de vivir pobremente hasta la muerte, rechazando muchas cosas y oportunidades que nos da la vida. Muchos no se dan la oportunidad de progresar intelectualmente, como si el punk se tratase de una esclavitud casi religiosa de fanatismo y sumisión. Debido a esto, nuestro movimiento se fue quedando vacío y sin dirección ni lógica, por la intromisión e ignorancia de gente sin escrúpulos que quisieron imponer sus reglas en un movimiento donde nuestro lema era prohibido prohibir. Aún hoy en día siguen las secuelas de estos hechos y muchos siguen pensando que muchos grupos de punk mexicano nunca valieron la pena, cuando está demostrado que es todo lo contrario, pues gracias a esto y otros grupos nuestro movimiento fue real. Alguna vez existió y por algún tiempo nos identificamos con todos ellos que actualmente siguen siendo discriminados por la tradición oral de seguir politizando nuestro casi muerto movimiento. Hasta aquí lo del heavy metal, el punk rock. Nos falta todavía rap, la cultura hip hop. Ya casi vamos terminando con esta parte de la unidad 2. Bastante de música, bastante de movimientos juveniles relacionados con la música. Recuerden su diccionario. Si no lo tienen a la mano, el diccionario en línea, bueno, es dle.rae.es, y ahí escriben su palabra, consultan su significado y ya nos empieza a dar eh, definiciones. Entonces, su diccionario, recuerden, me gusta, suscríbanse, recuerden también sus comentarios con sugerencias, con críticas, siempre en el marco del respeto, por favor. No palabras altisonantes, no insultos. Y bueno, eso es todo. Tengan muy buena noche, muy buena tarde, dependiendo, buen provecho también, si estamos en la hora de los alimentos. Pásenla bien, échenle ganas, si se puede, ya vieron. Hasta pronto, mi nombre es Juancho.